tal? Soy Fabián Condemaita y el día de hoy, junto a mis compañeros Ariel Alonso y Ronald Caizaguano, te hablaremos sobre los elementos de maniobra. Somos de la carrera de electricidad del Instituto Tecnológico Superior Tungurahua. Bueno, comencemos, sin antes dedicarte una frase célebre para reflexionar. Tú debes ser el cambio que deseas ver en el mundo. Elementos de maniobra. Te podemos detallar los principales, como por ejemplo los pulsadores normalmente cerrados o en este caso también pueden ser abiertos, selectores, contactores, relés sólidos, temporizadores y finales de carrera. Los elementos de maniobra, estos van también arraigados con lo que son los elementos de control. Son dispositivos encargados de abrir o cerrar el circuito eléctrico cuando es necesario. Por ejemplo, los interruptores, protectores encargados de proteger el sistema eléctrico de sobrecargas de tensión, como por ejemplo los fusibles. Como aparatos de maniobra tenemos pulsadores. ¿Qué es un pulsador? Es un elemento que permite interrumpir el paso de la corriente a un determinado circuito. Tenemos pulsadores normalmente abiertos y normalmente cerrados. Tipos de pulsadores. Tenemos rasantes, que evita cualquier maniobra involuntaria. Tenemos salientes, que son manos con guantes. Tenemos capuchón de protección con inclusiones de polvo o de emergencia tipo hongo, con enclavamiento por llaves, seguridad, llaves y pulsos. Tenemos también lo que son con colores: rojo para par, verde para marcha, negro para marcha de ejecución, amarillo para marcha de subproceso y azul para cualquiera. Un selector eléctrico es rotativo, tiene la función de abrir o cerrar un contacto de un acuerdo a posición seleccionado de manera manual. Existen varios tipos de selectores, ya sean rotativos de 2 a 3 a 4 o 5 posiciones, y pueden contar con un retorno automático. Carrera, también conocida como un sensor de contacto, básicamente es un interruptor que se coloca en un lugar estratégico de la carrera de un elemento móvil para saber la posición de dicho elemento. En palabras sencillas, es un sensor que ayuda a saber la posición en concreto de cualquier objeto móvil. Como ejemplo, una ventana, una puerta o un elevador. Cuando un objeto llega al final de la cinta de transporte, al pasar de un pistón, de un cilindro está afuera o adentro. Bueno, yo les voy a hablar sobre los tipos de relé, la cual tenemos el relé electromagnético y el relé de estado sólido. Primero, enfoquémonos en qué es un relé. Un relé es un componente de conmutación que permite el control de la salida en función de la señal que se aplique en su entrada. Relé electromagnético. Por medio de un electroimán se acciona un juego de uno o varios contactos que permiten abrir o cerrar otros circuitos eléctricos independientemente. Relé de estado sólido. Los relés de estado sólido son dispositivos que se usan transistores y tiristores en sustitución de contactos metálicos para controlar elevadas cargas de potencia a partir de señales de control de bajo voltaje. También les voy a hablar sobre los temporizadores. ¿Qué es un temporizador? Es un aparato con el que podemos regular la conexión o desconexión de un circuito eléctrico después que se haya programado por un determinado tiempo. ¿Cuál es su función principal? Es un contador binario encargado de medir los pulsos suministrados por algún circuito oscilador con base de un tiempo estable y conocido. Como tipo de temporizadores tenemos el temporizador a la conexión. Es un equipo cuyo contacto de salida actúa después de transcurrir un intervalo de tiempo seleccionado mediante un potenciómetro. Temporizador a la desconexión. Se utiliza para retardar la puesta a cero de una salida durante un periodo determinado tras haber desactivado una entrada. Como conclusión, hemos verificado los elementos de maniobra con su respectivo funcionamiento de cada uno de estos, entendiendo cuál es su rol dentro de un circuito industrial y su importancia para la ejecución de un alto nivel de eficiencia. Como recomendación, investigar más los elementos de maniobra, ya que en la actualidad existen varios tipos de avances tecnológicos que se puede utilizar para una instalación eléctrica industrial, con su respectiva información y conexión para un buen aprovechamiento de los mismos. Gracias.